una cardiopatía hipertrófica, acá mide casi 4 centímetros de grosor, sumamente desgrosado, y esto trae una serie de consecuencias fisiológicas, hemodinámicas y eléctricas que causan la muerte. Acá hay un corte transversal, un corte más o menos normal, una hipertrofia muy grosera que reduce la calidad efectiva del ventrículo izquierdo y, como les digo, causa obstrucciones, arritmias, una serie de problemas que pueden causar la muerte. Entonces, ojo que es el tema de la miocardiopatía o cardiomiopatía hipertrófica. Es una enfermedad genética. El músculo cardíaco que se caracteriza por el engrosamiento de la pared del corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo. Este engrosamiento, como consecuencia, dificulta el flujo de sangre, un problema obstructivo y da arritmias. Y afecta a 1 de cada 500 habitantes. Miren, esto hay que diferenciarlo. Si cuando tiene una hipertrofia secundaria, una hipertensión arterial severa, y se endurece, eso no es una cardiopatía hipertrófica. Si usted tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo secundaria a una sobrecarga. Si tiene estenosis aórtica severa, el corazón se hace súper grueso, es de 18, 20 milímetros, bien grueso. Doctor, ¿es una cardiopatía hipertrófica? No. Es una cardiopatía con una hipertrofia secundaria a la estenosis aórtica. El tema de cardiomiopatía hipertrófica se tiene que reservar a este engrosamiento de origen genético, no por sobrecarga. Entonces la causa, en el 100% de los casos, es genética, no es por sobrecarga, es genético. ¿Y cuáles son los problemas? Recuerden que las proteínas sarcoméricas, actina, miosina, etc., son proteínas. Y como son proteínas, obedecen en su formación a una información genética. Y las alteraciones genéticas pueden alterar la estructura de estas proteínas sarcoméricas, que es la mayor parte de los casos del problema. Acá más o menos tienen la prevalencia de cada patología según el origen, ¿no? La más frecuente es alteración en la cadena pesada de miosina. La cadena pesada de miosina en el 35% como causa genética de las proteínas hipertróficas. Después le sigue la proteína C y ligadora de miosina, 15-20%. Son los más frecuentes. El resto de la troponina C, troponina I, etcétera, actina, miosina, son de menor frecuencia. Entonces, lo más frecuente, como decía, es de la cadena pesada de miosina y de la proteína C de la miosina, que son los más frecuentes como causa genética. Pero hay muchas alteraciones genéticas que causan alteración en diferentes proteínas sarcoméricas que al final forman la cardiopatía hipertrófica. Bien, lo correcto es que la cardiopatía hipertrófica que estamos conversando es 100% de causa genética, ¿no? En cualquier proteína sarcomérica. La cardiopatía dilatada que vamos a ver en la noche no es exclusivamente genética. Estos 30%, 40% de los casos tienen una causa genética y hay causas no genéticas como miocarditis, transconversado, periparto, tóxicos por fármacos, etc. Y no es exclusivamente genética, ¿no? En la cardiopatía hipertrófica sí es por definición causa genética. Acá hay un problema. Así, no sé si han revisado las guías de hipertensión de la europea y la americana, hay ciertas diferencias. Acá hay una diferencia muy notoria y muy grosera en la definición europea y la americana. La europea, con la cual no estoy de acuerdo para nada, dice que todo engrosamiento del miocardio es una cardiopatía hipertrófica. Y ahí me ponen las proteínas sarcoméricas, me ponen la amiloidosis, sarcoidosis, no sé. No estoy de acuerdo con eso. Los americanos causa confusión. Los americanos, con los cuales estoy de acuerdo, es lo que les digo. Si hay una hipertrofia ventricular izquierda,
tiene un problema genético, generalmente sarcoménico, es una cardiopatía hipertrófica. Genético. Ahora, si está engrosado por otra causa, es una hipertrofia ventricular secundaria a otra cosa, pero no debería tildarse de cardiomiopatía hipertrófica, que debe estar ese término solamente para una cardiopatía de causa genética. Como ya sabéis, importantes de las definiciones europeas y americanas, ¿no? Yo les aconsejo que, bueno, para mí, la americana en este caso está mejor. Patología. No siempre decía, para la hipertensión, me gusta más la guía europea, más que la americana. Pero acá en este caso, es mejor la americana. Patología, ¿qué se ve? Hay una notable desorganización de las células musculares cardíacas en el músculo, sobre todo en el tabique, junto con un grado variable de fibrosis, no solamente de hipertrofia de los músculos, de las fibras musculares, sino también de fibrosis, engrosamiento de las pequeñas arterias coronarias intramurales y la compresión, sobre todo en sístole, de un segmento entre miocardio, sobre todo en el tracto salida, puede causar obstrucción, isquemia y muerte. Veamos una muestra de patología en que las miocitos están completamente desorganizados con aumento de fibrosis en la estructura intersticial. ¿Cómo se clasifica? Y esto sí tiene importancia, esta clasificación. Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva y no obstructiva. ¿De qué depende? De la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o sea, en el subaórtico. Y menos frecuente a nivel medio ventricular. O sea, es tanta la hipertrofia que obstruye el flujo de sangre dentro del corazón. Y la no obstructiva, que menos mal es lo más frecuente, porque la función sistólica normal no hay gradiente, no hay obstrucción. Eso es importante porque el paciente con cardiopatía no obstructiva, su pronóstico, la mayoría de veces, suele ser bueno. Clínicamente no tiene mucho. Hay gente que recién en la adultez se enteró que tenía cardiopatía hipertrófica obstructiva y nunca se enteró hasta adulto. Va generalmente bien, digamos, ¿no? En comparación con la obstructiva. Con la obstructiva, si ese paciente tiene síntomas, falla cardíaca, síncope, una serie de problemas que requiere intervención. Entonces es muy diferente el manejo de la obstructiva, que es mucho más severo, que el no obstructivo, que va mucho más benigno en su evolución. Ahora, ¿en qué parte se engruesa, no? Generalmente, más frecuente es la hipertrofia del septum interventricular. El septum es el que se engruesa, miren, 90% de los casos. A nivel apical, según la estadística americana y europea es 3%, según la asiática, esto puede llegar al 40%. La apical en los libros habituales es una variante rara. En realidad, depende de dónde, ¿no? En la bibliografía anglosajona es raro, pero en la asiática japonesa es mucho mayor. Nosotros no tenemos muchos estudios estadísticos, pero personalmente es una mezcla de ambos. Recuerden que la población americana de dónde vino? De Asia. Entonces tenemos genes parte asiática, ¿no es cierto? Y la cardiopatía hipertrófica apical en América es mucho más prevalente que en Europa o Estados Unidos, ¿no? Acá hay un número también casi igual, un poquito menos de Asia, del 25%, una cosa así. Concéntrica, o sea, todo uniforme es raro. Generalmente es asimétrico. Simétrico concéntrico es raro, es raro. Generalmente cuando vean una hipertrofia concéntrica, todo igual, es por sobrecarga. Estenosis aórtica, no se ve. La hipertrófica genética no suele ser concéntrica, no es habitual ese patrón. Acá una gráfica de lo que suele verse, más frecuente compromete el septo. Si la hipertrofia es severa y compromete el tracto de salida del ventrículo izquierdo, da la famosa cardiopatía obstructiva. Se contrae, esto también se contrae y termina de obstruir
salida, tiene problemas de gasto, sobrecarga, etc., arritmias. El septum puede haber hipertrofia central sin obstrucciones de salida, ventrículo izquierdo, puede ser lateral o apical. El concéntrico uniforme es raro. Entonces, en la obstructiva, el problema es la función a nivel tracto salida, o sea, a nivel subabórtico, porque va mal. La hipertrofia va peor, el paciente tiene muchos síntomas de falla cardíaca, arritmias, de síncope, etc. Apical, generalmente es un pronóstico relativamente bueno. Ahora, si es medio ventricular y causa una neurisma en la punta, sí también se asocia a mala evolución porque parece fibrosa. Y siempre que hay fibrosis, eso genera arritmias y riesgo de muerte súbita. Entonces, la hipertrofia ventricular simétrica generalmente es el comprometido de la parte del tabique, interventricular. Y si es cerca o subabórtico, causa una obstrucción que da todos los síntomas del paciente con cardiopatía hipertrófica obstructiva. Con el paciente, miren, es una enfermedad muy heterogénea, muy heterogénea. Puede haber un chiquito de 10 años con cardiopatía hipertrófica que se muere a los 10 años. Grave, se murió a los 10 años. Su hermanito se murió a los 15. Y toda la familia se muere a los 20, antes de 20 años. Una cosa grave. Y la otra cara a un señor de 70 años que recién se entera que tiene cardiopatía hipertrófica. O sea, es muy heterogéneo. Como ven, genéticamente es bien heterogéneo. Son varios genes comprometidos diferentes. Cada uno con riesgo diferente. Entonces es una enfermedad muy heterogénea. Que puede ser desde el asintomático que llega viejito, o el casi muerte súbita, incluso en edad temprana. Entonces es una enfermedad muy heterogénea, muy variable. Y puede estar bien asintomático en la mayoría de veces, pero puede causar con cierto grado de falla cardíaca, disnea, dolor torácico, falla cardíaca, síncopes o debutar, como en el video inicial, con muerte súbita. Muerte súbita. A veces debuta con muerte súbita. Como algunos jugadores que hemos visto por ejemplo. Con el cuadro clínico puede ser variable. Por un lado puede ser incluso asintomático, puede debutar con muerte súbita, pero en los casos intermedios el paciente puede tener un poquito de falla cardíaca, puede cursar con cierto grado de disnea, por difusión diastólica. Generalmente es raro que vean una cardiopatía hipertrófica y se hospitalice por falla cardíaca, sobre todo si es no obstructiva. Es raro. En la obstructiva sí, puede dar más falla cardíaca, pero en la no obstructiva generalmente no tiene falla cardíaca. Puede haber angina de pecho y síncope. Por esta obstrucción, tanta la obstrucción que da síncope. Y angina por un desbalance de oferta y demanda de oxígeno. Con esa obstructiva va a generar un soplo sistólico. Este soplo sistólico generalmente es más en el foco aórtico, porque está justo a nivel subaórtico. Hay un soplo sistólico que como se para el paciente, esto es semiología, cuando se para el paciente, el soplo aumenta y disminuye. Pregunta de examen. Disminuye. No, aumenta. Todo lo que baja, si baja la precarga, al bajar la precarga, el ventrículo izquierdo termina se achica y la obstrucción puede aumentar. Puede aumentar. Este paciente se para y el soplo aumenta porque la obstrucción aumenta. Si puja, hace valsalva, el soplo también aumenta. Entonces el paciente puede tener disminución diastólica, pero generalmente no es severo, es algo leve, no suele ser severo. Esto más bien es la cardiopatía restrictiva. La cardiopatía restrictiva, aminoidosis, el problema es esto, la diástole. Acá no, es muy leve. Acá el problema está la
obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que también altera el movimiento de la mitral, como vamos a ver. Puede haber isquemia miocárdica por un desbalance de oferta-demanda de oxígeno, puede haber insuficiencia mitral, como vamos a ver, y siempre que haya hipertrofia y sobre todo fibrosis miocárdica, hay arritmias ventriculares y muerte súbita. Es una causa de muerte súbita. Entonces, el paciente con cardiopatía hipertrófica no obstructiva, vean su sobrevida, es bueno. Pero si es obstructiva, ya la cosa va mal. Igual, miren, acá la evolución de una cardiopatía hipertrófica no obstructiva va bien. Si tiene obstrucción, pero sin muchos síntomas, igual, que aumenta la mortalidad. Y si es obstructiva con más síntomas, peor, ¿cierto? Entonces, la obstrucción es un marcador de riesgo para muerte y mortalidad. Más obstrucción, peor. Acá viene la gradiente. La gradiente, recuerden la diferencia de presión. O sea, en otras palabras, qué tan obstruido está el tracto de salida, ¿no? Y mientras más obstruido esté, el pronóstico va a ser peor. Más obstrucción, más muerte y mortalidad. A ver, ¿qué pasa en la hipertrofia del septum basal? Acá hay una cardiopatía hipertrófica. Vean cómo el septum está muy rechoncho, que obstruye el tracto de salida, y como se contrae el corazón, esto se enduece y se obstruye más todavía. Acá aumenta la velocidad al salir la sangre, y por efecto Venturi, el velo anterior de la mitral se acerca más al septum y empeora la obstrucción. Eso es lo que se conoce como movimiento anterior sistólico de la mitral. Movimiento anterior sistólico de la mitral. Así es en inglés. Porque casero sería más. Movimiento anterior sistólico de la mitral. Por un efecto Venturi, el velo anterior se pega al septum y la obstrucción empeora. Otra consecuencia, como el velo en sístole, el velo anterior se pega en sístole al septum, genera grado variable de insuficiencia mitral. Este movimiento anterior sistólico va a causar más obstrucción y encima también insuficiencia mitral como consecuencia. Es un problema hemodinámico de la cardiopatía hipertrófica obstructiva. Una apical, por ejemplo, no tiene ese problema, porque es la punta. El problema es cuando es septal basal o a nivel subaórtico, ahí sí es un problema. Como si fuera poco, también hay daño microvascular, hay isquemia miocárdica secundaria a ese daño microvascular, hay un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno, y también hay cierto grado de isquemia que puede generar dolor y más fibrosis miocárdica. Recuerden que va a haber más masa ventricular, el corazón va a requerir más oxígeno, y que no, si no hay una adecuada irrigación, hay isquemia miocárdica. Puede haber alteración de las arterias coronarias, hay compresión diastólica de las arterias coronarias por la hipertrofia, disminución en el aporte de oxígeno, y hay un desbalance entre el aporte y consumo de oxígeno, y puede haber grados variables de isquemia miocárdica. La falla cardíaca, en este caso, no es habitual, no es el cuadro clínico de la cardiopatía hipertrófica. O sea, este paciente no viene con falla cardíaca, no es lo habitual. Pero si está mucha obstrucción, sí, puede ser. Si tiene fibrilación auricular, sí, puede ser falla cardíaca. O si la disfunción auricular es muy marcada, también. Pero generalmente, la falla cardíaca no suele ser el motivo de ingreso del paciente, salvo que sea obstructivo. Como hay un engrosamiento de la pared del ventrículo, eso sí altera la diástole y eso puede dilatar las aurículas o sobrecargar las aurículas y dar fibrilación auricular. Puede haber fibrilación auricular en esta patología también. Pero lo peor, lo que da muerte súbita es esto: la fibrilación ventricular, principalmente desencadenada por entradas a nivel ventricular por la fibrosis. No solamente es hipertrofia, sino que con el tiempo hay fibrosis, y esa fibrosis, esa cicatriz causa reentrada y la taquicardia ventricular
fibrilación ventricular y muerte súbita, que termina en emergencia con paro, hay que reanimarlo y todo lo demás. El lunes hicieron su clase de reanimación. Y la principal causa de esta arritmia ventricular es esto. Decía que no solamente es hipertrofia del músculo, sino que hay fibrosis. Hay fibrosis. Vean, este es el músculo, lo que está en verdecito amarillo, es fibrosis. Estas lagunas de fibrosis causan reentradas eléctricas que dan taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y muerte súbita. A más fibrosis, más riesgo de arritmias y más riesgo de muerte. Por eso la fibrosis es un marcador de riesgo en esta enfermedad. Por eso del raza tardío en la resonancia sí ayuda a decir si es de riesgo o no. Obviamente si es una resonancia, pero más raza tardío por la fibrosis. Porque le repito que el raza tardío lo que ve en la resonancia es fibrosis miocárdica. El electro, ¿qué ven en el electro? Como es lógico, el tamaño de la onda R es proporcional a la cantidad de músculo. Más músculo, más R. Por eso ya han visto los criterios de hipertrofia, son ondas R grandes, ¿cierto? La cara lateral izquierda. Entonces, hipertrofia izquierda, por lógica, va a haber hipertrofia, signos de hipertrofia, el título izquierdo que ya conocen. Y además, va a ser muy llamativo las alteraciones en la red polarización con una T negativa habitualmente muy pronunciada, que es característico de la cardiopatía hipertrófica. Hipertrofia con una T bien negativa. Donde no se puede diferenciar. Miren, hay tres patologías que se pueden parecer con números similares. Son tres patologías. Número 1, estenosis aórtica. Una estenosis aórtica da un patrón muy similar. Otro, una hipertensión arterial, pero severa. Ese paciente que tiene 200 a cada rato puede dar un patrón parecido. Y tercero, la cardiomiopatía hipertrófica. No hay más. Entonces, si tiene un gremio como este, ajustan. No hay soplo, alejan la posibilidad que sea estenosis aórtica. No hay soplo. Toma la presión, no es hipertenso. No hay presión alta. Entonces quedan con tres alternativas: cardiopatía hipertrófica, cardiopatía hipertrófica o cardiopatía hipertrófica. O sea, no hay más. Pero tiene que descartar que no sea por sobrecarga. Si no es estenosis aórtica, no es hipertensión y tiene electro, no es cardiopatía hipertrófica. Otro patrón, a veces la onda TNA bifásica, a veces hay elevación del ST que simula infarto de miocardio, es una confusión. Una hipertrofia puede ser severa, la T es negativa y el segmento ST hay un poquito de infranivel que parece una isquemia subendocárdica, pero es por la hipertrofia de esta cardiopatía. Y a veces vean este patrón. Hay un poquito de supernivel de ST con T bifásica que pasa infarto. Yo tengo un paciente que tiene este patrón, yo diría que está peor que este, parece un infarto agudo, y le cuenta que fue a Estados Unidos, o de viaje, y aprovechando ahí, se hizo el enfermo, a propósito, para que me chequee mi corazón cómo está. Se fue a emergencia, diciendo que le dio el pecho, que era mentira. Le toman un electro, y todos se desesperaron. Doctor, yo vi a la cara de los médicos desesperados, asustados. Y yo un poco arrepentía porque estoy mintiendo. Lo que buscaba hacer era que le estudien bien su corazón. Hicieron cateterismo, todo, que salió normal. Y recién después de estudios se dan cuenta que es cardiopatía hipertrófica. Que yo le había dicho, creo que no me creía. Y para asegurarse, cuando estuvo allá pasó eso. Porque sí, pasó un infarto. Es una cardiopatía hipertrófica. La ecografía
es invaluable, es la principal prueba que nos ayuda al diagnóstico, porque es bastante sensible, bastante específica y no invasiva, barata. El grosor normal es como eso más o menos. Es un cuerno normal, eso es normal. 10 milímetros más o menos. ¿No? Se endurece el sístole, se adelgaza el diástole, esto es lo normal. Válvula mitral, aorta, con su válvula aórtica, y desde el septum intraventricular, acá está el ventrículo derecho. Vean, esto debe ser igual que esto. Esto, el septum, debería ser igual que esto. Acá bien, más de 4 centímetros. Y en la sístole puede ocurrir acá, el tracto del ventrículo izquierdo. Esto puede hacer que el velo anterior de la mitral se pegue más y empeora la obstrucción, como si fuera poco de insuficiencia mitral. Otro caso, vean esta septum completamente engrosado, 4 centímetros más o menos. Esto es como alumno de medicina. Doctor, necesito un poquito más. Vamos a hacer otra radiografía. ¿Y salió eso? Ya hace muchos años. Otro caso, vean el septum interventricular completamente engrosado en relación al resto de cámara. En un corte transversal, vean acá en el engrosamiento sobre todo a nivel del septum, este es el ventrículo derecho, el septum ventricular muy grueso. Y también puede ser apical, ¿no? La cardiopatía periférica apical de la punta es la que más negativiza la T. Acá miren, para el escenario claro parece normal, eje corto parece normal, pero cuando vamos a la apical vean acá la punta, la parte media apical está engrosada, ¿se dan cuenta? Solamente la punta. Acá en las cámaras se dan cuenta que está engrosada la punta. Esta es la cardiopatía apical que es más frecuente, acá también se ve, en Asia, en Japón, pero acá también no es tan despreciable, ¿no? Acá se ve, no sé, yo diría que 20-25%. Y acá tenemos un poquito de obstrucción en la punta, ¿no? Y el tracto de salida es normal, no hay obstrucción en los ojos acá. Por eso una imagen, en este caso de resonancia, y en la ventriculografía, en el cateterismo, el ventrículo adopta esa forma, un gas de picas. Esta punta sería por hipertrofia del músculo a nivel de la punta. El epónimo de la cardiopatía hipertrófica apical es síndrome de Yamaguchi. Yamaguchi japonés. Porque, como les digo, es mucho más frecuente en Asia y en Japón. Donde es mucho más frecuente, 25%, 40% en Asia es una alta incidencia. En Europa y América mucho menos. Doctor, yo tengo cardiopatía hipertrófica. ¿Puede ver a mi hijito? ¿Ya? ¿Qué edad tiene? 10. Y el otro tiene 12 años. Ya, ¿qué es la grafía? Señor, ¿es normal? Ah, qué bueno. Eso quiere decir que no tiene nada. No, mentira. ¿Qué pasa? Miren acá. Acá la edad de años. Acá el grosor de la pared. Puede empezar con un fenotipo normal, o sea, el septum normal, y recién conforme pasan los años, empieza a engrosarse. No es que nace hipertrófico de nacimiento. Puede nacer normal, pasan los años y vean cómo aumenta el grosor del septum. Por eso es importante, si tienen una sospecha de una cardiopatía hipertrófica, hacer un seguimiento anual con ecografía que se ve cómo poco a poco va engrosándose. Yo he visto pacientes, 20 años, 30 años no tienen nada. Pasan los años y efectivamente se va engrosando. Una sola ecocardiografía normal en un niño joven no descarta la existencia de enfermedad. Ahora, acá el electrocardiograma, yo diría que es más sensible
que la ecografía en estos casos. De repente este jovencito que estaba normal y la ecografía no lo detecta, ya tiene cambios en el electro, pero la ecografía está normal. Si tiene un electro anormal, hagan un seguimiento, y conforme crece, ahí poco a poco se ve mejor la hipertrofia. En este caso el electro es más sensible, no específico, es más sensible para detectar las cargas de hipertrofia, más sensible que la ecografía. No más específica, más sensible. Otro análisis que hay que hacer en ecografía es el grado de obstrucción. Acá normal, puede ser en el tracto de salida 19 millones de mercurio, hace empujar, hace valsalva o se pone de pie y aumenta la gradiente. Y acá se pone de pie, de 20 sube a 74 la gradiente, o con valsalva sube a 50. Y peor, hace ejercicio y la gradiente sube a 140. Entonces, bajar la precarga con valsalva o pararse o hacer ejercicio aumenta la gradiente. Cuando hacemos ecografía, decimos, señor, empuje, y vemos cómo aumenta la gradiente. O hacemos un ejercicio y después del ejercicio hacemos la ecografía para ver si subió o no la gradiente. O sea, si la ecografía en reposo vemos con una obstrucción, hacemos maniobras de provocación para ver si se obstruye. Valsalva o un ratito que haga ejercicio y hacemos la ecografía inmediatamente después y vemos cómo la obstrucción aumenta en esas circunstancias. Acá ven la gradiente en reposo, no sé, puede ser 30, 40, hace ejercicio y vean cómo puede llegar hasta 200. Entonces, hacer ejercicio, y esta es una razón por la cual, si el paciente tiene hipertrofia congestiva, no puede hacer ejercicio intenso. Doctor, mi hijito quiere ser militar, quiere ser policía, pero mi electro salió mal. Señor, tiene una capacidad hipertrófica. ¿Pero puede ser policía, puede ser militar? No. Doctor, es un excelente corredor. ¿Quiere ser maratonista? ¿Puede ser? No. Porque si no, ¿qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar a este paciente si tú no restringes el ejercicio? Termina como el video inicial, como los futbolistas del video inicial. O sea, se muere. No hay que tener cuidado. Una restricción es el ejercicio intenso. Puede caminar, aeróbico, una cosa muy rara, pero el ejercicio intenso, de élite, de competencia, está contraindicado. Acá para ver el mecanismo, ¿no? Cuando se contrae el corazón, por venturi, el velo mitral se pega al septum, eso empeora la obstrucción, aumenta la gradiente, y como se pega el velo anterior, hay insuficiencia mitral. Por eso este efecto SAM o más el velo anterior mitral. Acá se ve la ecografía, septum, velo anterior mitral, velo posterior, tracto de salida. Vean cómo insisto acá, el velo mitral se pega al septum, empeora la obstrucción, y por acá se ve un chorrito de insuficiencia mitral, no se lo ven. Este chorrito, insuficiencia mitral. Por este efecto SAM o más del velo anterior mitral. A veces también hay obstrucciones medio ventriculares. La hipertrofia no es en salida, sino a nivel medial, y también genera gradientes dentro del propio espíritu. Acá es una ecografía de una hipertrofia apical, solamente la punta. La resonancia magnética ayuda con crear ese tardío de grado niño. Acá tienen un esquema. Esta manchita blanca que les decía es el retraso tardío que les indica fibrosis. Acá otro, un corte transversal. Esta manchita blanca es un retraso
arroz tardío, que se indica fibrosis miocárdica, fibrosis. A más fibrosis, peor. ¿Por qué? Porque genera circuitos de reentrada, taquicardia ventricular, FB, paro, muerte súbita. Resonancia magnética, indicaciones. Lo ideal es que si tiene mala ventana, la ecografía no ayuda mucho, la resonancia sí es mucho mejor. O como estratificación de riesgo para ver qué tanta fibrosis miocárdica tiene, porque si tiene mucha fibrosis, más riesgo. O en la hipertrofia fecal, la ecografía no la ayuda bien, la resonancia lo ve mejor. Pero la tendencia actual es usar, si es que tiene los recursos, resonancia magnética a todos. Porque nos ayuda a simplificar el riesgo. Si tiene mucha fibrosis, es uno de los factores de riesgo para poner un cardiovascular implantable. Pronóstico. ¿Quiénes van mal? Si el paciente ya tuvo una taquicardia ventricular, un paro cardíaco, ni hablar, ese paciente va mal. Si la hipertrofia es severa, si tiene más de 30 milímetros, va mal. Es un criterio de severidad y de muerte súbita. 5, la repetición, sobre todo en jóvenes. Doctor, tengo cardiopatía hipertrófica. Tengo 4 manos. Como que tenía 4 manos. Todos han muerto a los 15 años. Ni hablar. Antecedentes familiares. Si mis hermanos han muerto a edades tempranas, lo más probable es que a mí me pase lo mismo. Y la gradiente, ¿no? Más gradiente, o sea, más obstrucción, peor, más mortalidad. Acá unos criterios de severidad, ¿no? Si el septum mide más de 30, peor. Si tiene, este es el rosa tardío. Si tiene mucho rosa tardío, que indica fibrosis, peor, o arritmias. El aneurisma apical hace, mira, acá hay hipertrofia medio ventricular. Eso a veces se asocia a aneurismas apicales y eso puede generar también arritmias y muerte súbita. Vean cómo la muerte súbita es proporcional al grosor del septo. Mientras más grueso es el septo, en milímetros, más riesgo de muerte. Más de 30 milímetros, 26% de muerte súbita. Más grueso, peor. Es un marcador de riesgo. Tratamiento. Miren, acá la obstrucción que han visto depende mucho del engrosamiento y de la fuerza de contracción. Si se contrae muy fuerte, se obstruye más. Entonces acá en la muestra angular, la pantalla angular es los beta bloqueadores. Por ejemplo, metoprolol, bisoprolol, va a ayudar mucho para bajar el efecto hipnotrópico y no obstruye tanto. Si no tolera beta bloqueadores o tiene contraindicación asmática, ¿no? Se puede usar verapamilo. El verapamilo también, recuerden, tiene un efecto hipnotrópico negativo y en los casos de obstrucción del tracto de salida, mejora. La primera arma farmacológica que tenemos son los beta bloqueadores y en segundo lugar el verapamilo. ¿Cómo indicamos reducción septal? Uno, que la gradiente en el tracto de salida sea más de 50 milímetros de mercurio y que esté en casos de 3 o 4. O sea, que hay una obstrucción importante. Y sobre todo, que no haya respondido a los fármacos. De otro lado, beta bloqueadores, verapamilo, sigue con esa gradiente, sigue mal. O tiene síncopes con una gradiente más de 50 milímetros de mercurio, pese a la terapia médica con bloqueadores. Hay dos estrategias para reducir el septo.
miectomía septal, con operación, con cirugía de tórax, o la ablación septal con alcohol, que es por cateterismo. Ablación septal con alcohol, que es percutánea. Últimamente, esto es reciente, no tiene ni 5 años, ¿esto qué es? De 24. Esta guía por primera vez lo incluye, eso es algo nuevo. Que es bueno, que es bueno. Actualmente hay fármacos que inhiben la miosina. Entonces el paciente tiene una neuropatía obstructiva, solamente por obstructiva. Si es obstructiva, no responde a los bloqueadores, una opción es darle fármacos inhibidores de la miosina. Solamente para adultos, los pediátricos no, adultos. Se aprueban adultos. No hay estudios en pediátricos. Y solamente para la obstructiva, nada más. Inhibidores de la miosina, son fármacos nuevos. Los más usados, sobre todo, es el mavacantén, el aficantén, pero más estudios hay con mavacantén. Y hay estudios ya acabados, sobre todo en neuropatía obstructiva, para que baje el gradiente y el paciente mejora. Hay un estudio en curso para no obstructiva, pero eso todavía no hay resultados. Pero sí para la mavacantén obstructiva se ha demostrado que va bien. Es un inhibidor de la miosina. ¿Cuál es el mecanismo de acción del mavacantén? Normalmente, recuerden que la contracción depende de la unión de las cabezas de miosina con actina. En la neuropatía hipertrófica hay muchas uniones actina-miosina. O sea, varias cabezas de la miosina se juntan con actina y puede ser hipercontráctil. Lo que hace el mavacantén modula estas uniones y hace que haya menos uniones con actina-miosina y tiene un efecto inotrópico negativo. O sea, la fuerza contráctil va a disminuir. Al disminuir la fuerza contráctil, baja la obstrucción del tracto de salida. Acá veo un ejemplo, ¿no? Paciente que inicialmente tiene obstrucción del tracto de salida. Vean acá, tiene insuficiencia mitral también, por esta neuropatía hipertrófica. Tiene una gradiente en reposo de 136 y en valsalva 144. 30 semanas después de mavacantén, tiene solamente 6 en reposo y 17 en valsalva. No ha bajado tremendamente. Ha mejorado mucho. Y la insuficiencia mitral que tenía ha bajado lo mismo. Otros fármacos son una esperanza bastante prometedora para que mejoren las neuropatías hipertróficas obstructivas. Son fármacos nuevos. Doctor, o sea, voy a encajarla y me compro uno. No. Ah, bueno, en boticas y salud. Tampoco. Arcángel. No, ya no hay. No hay en el país todavía. Esto en Europa cuesta como $2.000. La pastilla, sí. Entonces, igual que los marcapasos sin cables, va a bajar el costo. Una vez que se masifica para fármacos que usamos todos los días a pastos, iniciaron siendo muy costosos. Y conforme se masifica, generalmente, y hay más competencia en laboratorios, el costo se hace más asequible. Como vacantero, lamentablemente, que es muy buen fármaco, todavía no hay en el país, y espero que bajen los costos. Doctor, cuidado beta-bloqueadores, he hecho mi chancha, le propongo vacantén, pero sí sale. No, acá sí hay que hacer invasivos, y es una alteración es la miectomía septal. Llamamos a cirugía de tórax, esternotomía media, abre el pecho, hace una aortotomía, corta la aorta por acá, se corta la aorta, y desde la aorta abre la válvula aórtica y ve debajo esta hipertrofia y corta el septo, lo que sobra, para liberar el flujo.
Eso ya es quirúrgico. Saca este pedazo del septum hipertrófico, o como diríamos vulgarmente, desatora la obstrucción para que no haya esta gradiente. Hechos invasivos con cirugía con circuncisión extracorpórea. Acá hay un ejemplo de una operación. Esta es la aorta. ¿Qué te dice? Esta es la aorta. Esta es una artrotomía. La cortó la aorta. Esta es la válvula aórtica. Viéndolo desde la aorta, separan los velos, abre bien la válvula aórtica para ver el tracto de salida al fondo. Y lo que está al fondo es el músculo hipertrófico que está subiendo. Este es el músculo hipertrófico, esto acá. Esta es la válvula aórtica. Entonces la labor cirujana va a ser quitar este músculo hipertrófico para desobstruir el tracto de salida. Como que haya hasta procedimiento, está cortando el septum y saca los pedacitos de músculo para desobstruir el tracto de salida. Lo hace desde la aorta. Obviamente tiene que ser medidas, ser muy cauteloso, ¿no? Porque si corta todo el septum, ¿qué puede pasar? Da un filibeno, una comunicación ventricular que tampoco conviene. Otros, esto, usan un instrumento como una asa, una cita tipo de bisturí, y con esa cita, sacan rodajitas del septum. ¿Ven? Están sacando el músculo del septum hipertrófico para desobstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué tan bueno es esto? Acá en amarillo la población general. Y en azulito los pacientes con miectomía y su mortalidad es igual que una gente sana. O sea, va bien. Y acá en rojito los pacientes con obstrucción que no se han operado. Va mal. Pero en general, la miectomía central con un cirujano de experiencia va bien. Doctor, no tengo cirujano, pero mis hemodinamistas son de lo mejor. Entonces tengo que la ablación septal con alcohol, que se hace por hemodinámica, transcutáneamente, por catéter. ¿En qué consiste? Igual que una coronarografía, meto un catéter, me localizo en la primera septal, ¿y qué cosa le pongo? Alcohol. El alcohol produce un infarto. Al producir un infarto controlado en el septum interventricular en la parte basal, como se va a infartar, esto se va a adelgazar. Uno que se va a dejar de contraer y se va a adelgazar y desobstruye el tracto de salida, ¿no? Acá hay un baloncito que tiene que inflarse. Este balón sirve para que el alcohol no retroceda. Imagínate que pones alcohol y se retrocede y se infarta todo el corazón, tampoco. Este balón es importante para que el alcohol no retroceda y solamente caiga en la vena septal en un territorio controlado. En otras palabras, es provocar un infarto a propósito en la zona de la hipertrofia para que se obstruya. Ese infarto lo provoco con alcohol. Es periférico espontáneamente. Te voy a poner un catéter por vía periférica como un cateterismo cardíaco, como pasa una coronarografía. Llego a la primera septal que irriga la parte proximal del septum, inflo un balón para que el alcohol no retroceda, coloco el alcohol, que no es 1 mililitro de alcohol,
y eso provoca un infarto controlado en el centro hipertrófico, que no se contrae, se remodela, se adelgaza y se obstruye el tracto salida. Esta es la relación central con alcohol. Obviamente se tiene que hacer eso con mucha experiencia, porque si se les pasa la mano, no conviene tampoco que sea un infarto general. Doctor, ¿esa cicatriz no puede causar arritmias? ¿Cómo? ¿Esa cicatriz no puede causar arritmias? Sí, uno evalúa costo-beneficio, sí es cierto. En la cardiopatía, esto para la obstrucción severa, ¿no? Y que no respondan fármacos. Dejar con esa obstrucción severa y generar este infarto va mejor con esto. No va a ser fisiológico, ¿no? Literalmente el infarto es a propósito. Literalmente, no es un infarto controlado. Es un infarto relativamente pequeño. Los marcapasos. No es clase 1, es clase 2B. Igual, si tiene una gradiente de más de 50 milímetros de mercurio, no responde a fármacos, no puedo hacer ablación septal con alcohol ni mectomía quirúrgica, puedo colocar un marcapaso. ¿Qué tiene que ver un marcapaso con esto? Recuerden, cuando coloco un marcapaso, el cable va en el ventrículo derecho o izquierdo. ¿Ya? Derecho. Derecho, coloco la vena. Si el cable está en un lado derecho, ¿qué ventrículo se contrae primero? Derecho. En el electrocardiograma sale cosa con el patrón de bloqueo de rama izquierda. Un marcapaso que estimula el ventrículo sale con imagen de bloqueo de rama izquierda, es lo normal. Este bloqueo de rama izquierda causa cierta disincronía y alteración de la motilidad que puede bajar a gradiente, pero es clase 2B. O sea, no es tan fuerte la indicación. A veces hay que poner un CDI o un DAI, que es lo mismo, cardio desfibrilador implantable, o DAI, que es lo mismo, desfibrilador automático implantable, DAI o CDI. No se de manera indistinta acá en Latinoamérica, CDI o DAI. ¿Cuándo lo pongo? Si el paciente tiene esa enfermedad y ha hecho un paro cardíaco, está aquí VSB o un paro recuperado, obviamente hay que poner un DAI como prevención ya secundaria. Hacemos una certificación de riesgo. Hay una tabla de la Sociedad Europea para certificar el riesgo. Si tiene más del 100% de mortalidad a 5 años, hay que poner un DAI. Hay que poner un DAI. Esto es lo mismo. Doctor, ¿y cómo se saca esa mortalidad de riesgo? Sí, con esta pequeña, simple y fácil fórmula de recordar. Esta es la fórmula, ¿no? Pregunta examen. Dime la fórmula del riesgo de cardiopatía clásica. Se equivoca en un déficit millonésima, anulada la pregunta. Esto es un algoritmo desde que se hace que nadie en su sano juicio lo va a hacer. Claro, calculadora. Todos tienen su celular en la mano. Entonces, la Sociedad Europea tiene en su página calculador de riesgo de la cardiopatía hipertrófica. Entran en la sociedad, calculador de riesgo, ponen los datos, que es la edad, además se llama riesgo, el grosor del septo, más grueso, más riesgo, tamaño de la aurícula también, la gradiente transmitral con ecografía, historia familiar de muerte súbita, taquicardia ventricular sostenida, síncopes. Llenas esto y te sale así. Con estos datos te salió un factor de riesgo de 2.6, no está indicado el CDI. Doctor, no tengo mi computadora. Acá está. ¿Y cómo va a estar tu computadora de riesgo? ¿Va a estar por celular? Mete los datos. Y en este ejemplo, ¿cuántos datos he metido acá? Me sale 23%. Me sale
el DAI debe ser indicado. Hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Resumiendo, la cardiopatía trófica es una enfermedad heterogénea. Es importante hacer un estudio genético y familiar. Estilos de vida hay que cambiarlos, no puede ser esfuerzo intenso, solo leve o moderado. Tiene que tomar medicación, sobre todo beta bloqueadores, beta es lo principal. Si a pesar no responde a la terapia médica, uno decide ablación central con alcohol o miectomía, dependiendo de tu centro. Ahora, no tengo ambos, ¿cuál mejor? Miectomía. Si tengo igual, ambos por igual, la miectomía va mucho mejor que la ablación central con alcohol. Es importante la certificación de riesgo, usen la calculadora que está en internet. Y si sale de alto riesgo, está indicado poner un DAI para evitar la muerte súbita en el grupo de pacientes de alto riesgo. Ya, esto es lo que respecta a la cardiopatía hipertrófica. Otra cardiopatía obviamente importante va a ser la dilatada, la receptiva y la neumogénica del tipo derecho, que es más cortita, que prefiero hacer en la noche porque si no se van a dormir todos. ¿Preguntas?